La Revolución Mexicana es un enorme acontecimiento difuso que se alarga entre 1910 y 1940. Hay épocas de pausa, de descanso, de calma, y luego hay brotes de violencia o de acontecimientos políticos importantísimos. Entonces uno puede decir, en el seno de la Revolución Mexicana hay muchas revoluciones. Además, no es lo mismo la Revolución del Norte y la del Sur, o la del Sureste. Y no es lo mismo lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en el campo. Y hay una revolución de los maestros, hay una revolución educativa, hay una revolución estudiantil, y también hay una revolución para los hombres y otra para las mujeres. Y todo esto, en suma, termina siendo la Revolución Mexicana con R alta. Yo creo que seriamente y tranquilamente podemos decir que la Revolución Mexicana termina en 1938, termina de manera apoteótica, cuando Cárdenas, que ya hizo la reforma agraria, nacionaliza el petróleo y de una pedrada, dos pájaros, no solamente nacionaliza el petróleo, pero en ese momento hace la paz con la Iglesia católica, que tenía un pleito con el Estado revolucionario desde 1914, desde el carancismo triunfante, y la Iglesia católica apoya a Cárdenas en su nacionalización del petróleo. Es realmente la culminación de la Revolución Mexicana, que termina su gran obra económica y social, y la pacificación, que es el gran mérito de Cárdenas. Que después el PRI en el poder haya dicho, nosotros seguimos haciendo la Revolución Mexicana, eso es buena lucha política, se vale, pero históricamente no es el caso. Para contestar a esa pregunta, habría que decir que inicialmente la Revolución Maderista tiene un objetivo principal que es político, poner fin al régimen porfirista, poner fin a la presencia interminable de don Porfirio en el poder, sufragio efectivo, no reelección. Eso se cumplió rápidamente, aunque después, por la contrarrevolución huertista, que fue un desastre para el país, se cortó esa experiencia democrática que empezaba muy bien. Los otros objetivos de la Revolución Mexicana surgieron sobre la marcha, no eran objetivos iniciales, ni la reforma agraria, ni el conflicto religioso, ni la nacionalización del subsuelo, del petróleo, de la minería, la nacionalización de los ferrocarriles, la reforma educativa, las diversas reformas educativas. Todo eso vino sobre la marcha y muchas veces como improvisación dictada por la necesidad. La revolución fue un enorme acontecimiento militar, difuso, interminable, y para pacificar al país, para poner fin a la violencia, los gobiernos en turnos descubrieron la necesidad de cumplir con nuevos objetivos, pedidos populares, el pedido de la reforma agraria, el pedido de trabajo, el pedido de igualdad entre trabajadores extranjeros y trabajadores nacionales, por ejemplo, en los ferrocarriles o en el petróleo. Así que no se puede contestar a la pregunta, ¿cumplió la revolución con sus objetivos? Porque sus objetivos fueron siempre nuevos, novedosos y cambiantes. Y reprocharle a la Revolución Mexicana la situación actual del país, de nuestro país, que sigue siendo un país desigual, aunque ha progresado mucho, el nivel de vida ha progresado mucho, los pobres de México son ricos comparado a los pobres de 1910, incluso comparado a los pobres de 1940, si uno compara solamente un fenómeno físico, biológico, el tamaño de las reclutas del ejército en 2009 y en 1940,
uno ve un cambio radical. Y entonces uno puede decir que si la Revolución Mexicana no cumplió con todos sus objetivos, es que todos sus objetivos no existían cuando se hizo la Revolución Mexicana. Entonces, criticar a nuestros abuelos es un poco injusto, porque siempre es, digamos, nos sentimos bien porque el mea culpa lo hacemos sobre el pecho de los muertos. En los 100 últimos años, es decir, a partir de la Revolución Maderista, México se ha dotado de un Estado moderno, un Estado donde se ha intentado equilibrar centralismo y federalismo, donde se ha intentado dotar el poder federal de un ejecutivo fuerte. Todo eso se ha logrado, pero se ha logrado durante mucho tiempo en detrimento de la democracia. Y una vez que a lo largo de una larga transición democrática, que aterriza finalmente y que se termina en un régimen realmente democrático con elecciones libres y, según los criterios internacionales, no peores, no más deshonestas que en los países más adelantados. Sin embargo, hoy en día volvemos a encontrarnos el problema de un ejecutivo pues débil finalmente, y el problema más grave, que fue un problema constante en el siglo XIX hasta el Porfiriato, un Estado pobre. El Estado mexicano es el más pobre de todos los estados de América Latina. El Estado mexicano capta menos del 10% del Producto Nacional Bruto, cuando un país pobre y subdesarrollado como Honduras capta el 16%, Brasil capta el 28%, y no hablo de Francia y de Suecia, que captan prácticamente el 50% del Producto Nacional. Pero ese Estado pobre, con su 9% del Producto Nacional Bruto, me recuerda tristemente al Estado siempre en crisis de la primera mitad, incluso de los primeros 20 años de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, ese es el problema que no hemos resuelto, pero que no se haya resuelto tampoco se le puede echar la culpa a la Revolución Mexicana, que trabajaba en otras condiciones y con otros problemas. A un Estado pobre ya no le podemos pedir nada. Nuestro Estado, una vez que ha pagado los funcionarios públicos, los trabajadores del Estado y las pensiones, ha gastado el 80% de su presupuesto. ¿Qué le queda para luchar contra la desigualdad, para resolver los grandes problemas nacionales, sociales, educativos, de salud? Nada.